Ella firmó el papel con la mano tan temblorosa que la tinta se emborronó. Su padre estaba al otro lado de la mesa, sin mirarla. El hombre al que la estaban entregando permanecía junto a la puerta, con el sombrero en la mano, y no decía nada. Amelia Dawson tenía 23 años y, en el espacio de 4 minutos, había sido intercambiada por una deuda que ella no había contraído. Levantó la vista hacia Rowan Hess y sintió que algo frío y permanente se instalaba en su pecho. No lloró. Ya había terminado de llorar. Si eres nuevo aquí, por favor suscríbete a nuestro canal y sigue esta historia hasta el final y deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos ves. Quiero ver hasta dónde ha viajado esta historia. La mañana en que Amelia Dawson dejó la granja de su familia, llevaba una sola bolsa. No porque solo tuviera una bolsa de pertenencias, tenía más vestidos que su madre había cosido, una colcha bajo la que había dormido desde la infancia, una pequeña caja de hojalata con cartas de una vida que ya entonces sentía que pertenecía a otra persona. Dejó la mayor parte atrás deliberadamente. No quería nada que hiciera sentir el rancho Hayes como un hogar. No quería instalarse. No quería quedarse. Quería odiar cada maldito día. Y quería irse en cuanto encontrara una salida. Su padre, Jarrell Dawson, estaba en el porche mientras ella cargaba el carro. Era un hombre alto que se había vuelto más bajo en los últimos años, encorvado por las deudas y las malas temporadas, y la vergüenza particular de un hombre que había pedido prestado más de lo que podía pagar. No la ayudó con la bolsa. Estaba con las manos en los bolsillos, mirando los campos muertos como si lo hubieran ofendido personalmente. Amelia, dijo cuando ella subió al asiento del carro. Ella no respondió. Es un buen arreglo, dijo. Hayes es un hombre de posición. Sus tierras son. No, dijo ella en voz baja. Él se detuvo. Ella tomó las riendas. No me digas que es un buen arreglo, papá. No me digas que debería estar agradecida. No me digas ninguna de las cosas que has estado practicando desde que tomaste esta decisión sin consultarme. Gerald Dawson miró al suelo. Podrías haber vendido el ganado, dijo ella. Podrías haber ido al banco en Wichita Falls. Podrías haber pedido a los Henderson otra temporada. No hiciste ninguna de esas cosas. Lo miró con firmeza. Me vendiste a mí en su lugar, y creo que en algún lugar dentro de ti, sabes exactamente lo que hiciste. Él no discutió. Eso, más que nada, lo confirmó. Ella se fue sin mirar atrás. El camino al rancho Hayes era de 40 minutos en carro, y Amelia pasó cada uno de esos minutos construyendo un muro dentro de sí misma, ladrillo por cuidadoso ladrillo, argamasa con ira y necesidad. Siempre había sido buena haciendo muros. Había construido uno cuando su madre murió hace 7 años. Había construido otro cuando la granja comenzó a fracasar y su padre empezó a beber. Había construido un tercero cuando los pretendientes iban y venían, y ninguno de ellos la veía como algo más que la hija del granjero en apuros, con buena postura y lengua afilada. Este muro sería el mejor de todos. Se dijo a sí misma, no llorarás. No suplicarás. Aprenderás todo sobre este rancho, sobre este hombre y sobre este arreglo, y luego encontrarás la grieta, el lugar donde se deshace, y tirarás hasta ser libre. Se dijo a sí misma que lo creía, casi por completo. El rancho Hayes se anunció antes de que ella lo viera. Primero la línea de cercas, larga y recta, recién reparada, el tipo de cerca que significaba que alguien realmente se preocupaba. Luego el ganado, docenas de ellos, negros y marrones contra la pálida hierba tejana, moviéndose lentamente bajo el calor de la mañana. Luego las construcciones auxiliares, el galpón de los peones y el granero y el ahumadero, cada uno sólido y bien cuidado, y luego la casa principal, y ella había esperado algo severo, algo que pareciera la reputación del hombre, frío, escueto, poco acogedor. La casa no era nada de eso. Era amplia, de 2 pisos, con un porche cubierto que recorría todo su largo. Los maceteros de las ventanas tenían algo verde, aunque ella no podía decir qué. La puerta era de un rojo oscuro. Alguien, en algún momento, había plantado rosas a lo largo del lado sur de la casa, y estaban floreciendo ahora, a pesar de todo,
blancas y sin desanimarse en el calor del verano. Amelia miró las rosas y sintió un destello extraño e indeseado de algo que se negó a nombrar. Lo mató de inmediato. Un hombre salió del granero. Era más alto de lo que recordaba de la breve y terrible reunión en la mesa de su padre, de hombros anchos, moviéndose con una deliberación que no era del todo lenta, solo considerada. Llevaba un sombrero oscuro, botas de trabajo que habían visto un uso serio. Se detuvo al borde del patio cuando la vio, y por un momento ninguno de los dos se movió. Luego, Rowan Hess caminó hacia ella, y Amelia Dawson apretó las riendas hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Se detuvo junto al carro y la miró. Tenía un rostro difícil de leer. No malo exactamente, sino sellado. Como un libro que había estado cerrado tanto tiempo que la tapa se había deformado. Ojos oscuros, una mandíbula que no había visto una navaja en 3 días. Una cicatriz en la sien izquierda que no había notado antes. Dijo, «¿Llegaste?» Ella dijo, «¿Pensaste que no lo haría?» Una pausa. «No», dijo él. «Solo no sabía si vendrías». «No tuve elección», dijo ella, y dejó que las palabras quedaran entre ellos como piedras. Él no se inmutó. No apartó la mirada. Dijo, «Lo sé». Y luego dio un paso atrás y le ofreció la mano para bajar del carro. Ella bajó sin aceptarla. Él mismo le mostró la casa. No había ama de llaves. Ella lo notó, más tarde aprendería que la mujer que cocinaba y limpiaba se había ido hacía 6 meses, trasladada a Amarillo para estar cerca de su hija. Sin esposa, sin familia en la casa en absoluto, solo Rowan Hess y el sonido de las botas en los suelos de tablones, y el silencio particular de un lugar donde solo una persona había estado viviendo durante mucho tiempo. Le mostró la cocina, la sala, el estudio, donde ella notó que había más libros de los que esperaba. 2 estantes completos, bien leídos, los lomos arrugados y familiares. Le mostró el pasillo de arriba. Se detuvo frente a una puerta al final. «Esta es tu habitación», dijo. Ella miró la puerta y la de él, al otro lado del pasillo. Asimiló eso. ¿Habitaciones separadas? Sí. Ella lo miró directamente. ¿Por qué? Pareció ligeramente sorprendido por la franqueza. Dijo simplemente, «Porque no me conoces». Ella no supo qué hacer con esa respuesta. Así que la guardó en una caja y cerró la caja y dijo, «¿Dónde está la llave de esta puerta?» Él metió la mano en el bolsillo y se la tendió. Una sola llave de hierro, pequeña y vieja. Ella la tomó. «La única regla en esta casa», dijo él, «es que tocaré antes de entrar a donde quiera que estés. Si no respondes, asumiré que no quieres compañía y me iré. Eso funciona para mí si funciona para ti». Amelia lo estudió. Buscaba el ángulo, la cosa debajo de la razonabilidad que revelaría lo que realmente quería, lo que realmente esperaba, lo que este arreglo realmente significaba en su mente. Había conocido hombres que eran educados hasta que dejaban de serlo, hombres que ofrecían libertad con una mano y la quitaban con la otra. «¿Y qué quieres de esto?», preguntó. «¿De mí? ¿De este arreglo?». Él la miró por un largo momento. Luego dijo, «Alguien que administre la casa, que ayude con las cosas, compañía, tal vez eventualmente». Hizo una pausa. «¿Eso es todo?». «¿Eso es todo?», repitió ella. «Sí. Podrías haber contratado a un ama de llaves». Algo se movió detrás de sus ojos, fue y vino. «Podría», dijo. Pero un ama de llaves no es una compañera, y necesitaba algo con lo que este rancho pudiera crecer, no solo mantener. Se detuvo. «Sé que no es lo que querías oír. No voy a fingir que esto fue tu elección. Pero te diré esto, no será una jaula. No si puedo evitarlo». Amelia estaba en el pasillo del rancho Hayes con su única bolsa a sus pies y la llave de hierro en la mano, y miró a este hombre al que la habían entregado como una transacción comercial y no le creyó, pero guardó las palabras por si acaso. La primera semana fue un estudio en evasión mutua. Amelia aprendió la casa moviéndose por ella con cuidado, como se explora un paisaje desconocido,
tomando inventario, notando las salidas, entendiendo el terreno. La cocina era grande y bien surtida, y ella era una cocinera capaz, lo había sido desde los 12 años, desde que no había nadie más que lo hiciera. Empezó a cocinar de manera simple, deliberada, sin anunciarlo. Hacía suficiente para dos y dejaba la porción de Rouen en la estufa. Él la comía. Nunca comentaba nada. Nunca le daba las gracias, lo que ella encontró extrañamente menos ofensivo que si lo hubiera hecho. No quería su gratitud. Quería su distancia. Él también le dio eso. Salía antes del amanecer cada mañana. Ella podía oír sus botas en las escaleras, la puerta principal, el sonido de su caballo alejándose del patio. Volvía al anochecer, a veces más tarde. Se lavaba en la bomba de agua afuera, entraba, comía, se sentaba en el estudio un rato y se acostaba. Ella podía ver la luz bajo su puerta desde el pasillo. Se dijo a sí misma que no la notaba. En la cuarta noche, estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café que se había dejado enfriar, leyendo un libro que había tomado prestado de él, una historia de los territorios de la frontera que había encontrado en el estante inferior, sin pedir permiso porque no había querido reconocer que necesitaba alguno, cuando lo oyó detenerse en el pasillo fuera de la puerta de la cocina. Una pausa, luego sus nudillos. 2 golpes suaves en el marco de la puerta y luego su voz. Voy a buscar agua. No me hagas caso. Ella levantó la vista. Ya estaba pasando por la entrada hacia la bomba, sin siquiera mirarla, dándole la advertencia exacta que había prometido y nada más. Volvió a mirar su libro, pero las palabras habían dejado de tener sentido. En el 6.º día, uno de los peones del rancho, un joven llamado Dewey, de pelo arenoso y hablador en la manera de alguien que había crecido en una casa llena de gente y aún no había aprendido a racionar sus palabras, la detuvo junto al granero y dijo con genuina curiosidad. Eres muy diferente de lo que imaginábamos. Amelia lo miró. ¿Qué imaginaban? Dewey tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzado. Bueno, imaginábamos que cualquier mujer que aceptara casarse con el señor Hayes tendría que estar o desesperada o, bueno, desesperada, hizo una mueca. Sin ofender. Sin ofender, dijo ella sin calidez. ¿Qué pensaban de él antes de trabajar para él? ¿Qué oían? La expresión de Dewey se volvió más complicada. La gente dice que es frío, dijo con cuidado. Dicen que no siente cosas. Dicen que ha tenido disputas con vecinos que terminaron mal, que no es el tipo de hombre con el que quieres cruzarte. Hizo una pausa. Pero te diré lo que he visto, que es diferente. Llevo aquí 2 años y nunca me ha levantado la voz. Ni siquiera cuando cometí un mal cálculo en la cerca sur y perdimos 3 cabezas de ganado por ello. Solo me miró y dijo, ¿qué crees que deberías haber hecho diferente? Eso fue todo. No me descontó el pago, no me amenazó. Se encogió de hombros. No sé quién es ese hombre frío del que habla la gente. Nunca lo he conocido. Amelia no dijo nada. Regresó a la casa. Guardó la palabra con las otras que estaba coleccionando, ordenadas con cuidado, como se organiza la evidencia antes de decidir lo que prueba. En la 8ª noche, llegó la cosa que ella había estado esperando. No de Rouen. De fuera. Un hombre llamado Fletcher Cole llegó al rancho Hayes justo después de la cena, y no era el tipo de hombre que llamaba cortésmente a los marcos de las puertas. Era grande y ruidoso y olía a whisky. Y su voz se escuchaba por todo el patio como una piedra lanzada. Amelia lo oyó desde la ventana de la cocina antes de verlo. Hayes, sé que estás ahí. Necesitamos hablar sobre la deuda Dawson. El arreglo completo, no solo el papel que redactó tu abogado. Amelia se quedó muy quieta. Oyó las botas de Rouen en las tablas del porche, su voz baja y pareja. Cole, estás en mi tierra sin invitación. Y estás reteniendo a una mujer que pertenece a un arreglo financiero que involucra más que solo tu rancho. La deuda de su padre pasa por la oficina de Cal Bell, no por la tuya. Y Cal Bell quiere. Cal Bell puede querer lo que quiera, dijo Rouen, desde su propia propiedad, no desde la mía. Ella es el colateral, Hayes.
Así se estructuró el pagaré original antes de que tú aparecieras. Ella es mi esposa, dijo Rowan, y su voz era tan baja y tan absolutamente definitiva que Amelia oyó a Cole dejar de hablar a mitad de la frase. No es colateral. No es un pagaré. No es una estructura. Es una persona en mi tierra, y te dirigirás a ella en consecuencia o te irás en consecuencia. ¿Qué va a hacer? Una larga pausa. Luego, cascos. Cole se fue. Amelia se quedó en la ventana de la cocina con las manos apoyadas en el alféizar y sintió que algo se movía en la arquitectura del muro que había estado construyendo. No se derrumbaba, ni siquiera se agrietaba, pero un sonido profundo en el mortero, como el principio de una pregunta que no había planeado hacer. Se apartó de la ventana antes de que Rowan volviera a entrar. No quería que él viera su cara. Le preguntó al día siguiente, no porque quisiera, sino porque había decidido que no saber era más peligroso que saber. Él estaba en la mesa con café y un libro de cuentas cuando ella bajó las escaleras. Levantó la vista sin sorpresa, como si hubiera estado esperando la conversación. Ella se sentó frente a él. Dijo, Fletcher Cole. ¿Quién es? Rowan dejó la pluma. Un hombre que trabaja para Lloyd Caldwell, que es un especulador de tierras de Fort Worth, que ha estado comprando deudas en este condado durante los últimos 3 años. Compró la deuda de mi padre. Parte de ella, antes que yo. Ella lo miró. ¿Antes que tú? Sí, compraste la deuda de mi padre. Parte de ella. La parte que estaba en riesgo de ejecución hipotecaria. Ella guardó silencio un momento. Entonces, ¿por eso aceptaste este matrimonio? ¿Para adquirir la tierra a través de mí? Él la miró con firmeza. No. Entonces, ¿por qué? Él guardó silencio un momento. No evasivo. Ella estaba aprendiendo la diferencia entre sus silencios. Este era del tipo en que decidía cuánta verdad dar, no si darla. Tu padre vino a verme, dijo. Yo no fui a él. Vino a mi oficina en el pueblo y me contó su situación y me dijo que tenía una hija y me preguntó si consideraría un arreglo de sociedad. Hizo una pausa. Dije que no 2 veces. Ella no sabía eso. ¿Qué cambió? Caldwell hizo un movimiento contra otras 2 familias del condado. Vi lo que les pasó. La deuda no solo ejecutó la hipoteca. Despojó todo. La tierra, el equipo, la casa. Los dejó con nada. Tomó su taza de café. Tu padre volvió una tercera vez. Y pensé en Caldwell y en lo que haría con la tierra de tu familia si la consiguiera. Y dije que sí. Amelia se quedó con eso un largo momento. ¿Te casaste conmigo? Dijo lentamente. ¿Para proteger tierra que ni siquiera posees? Me casé contigo, dijo él, porque no quería ver a otra familia deshecha por un hombre con un libro de cuentas y sin conciencia, y porque tu padre me lo pidió. Dejó la taza. Sé que eso no lo hace correcto. Sé que no elegiste esto. No te pido que estés agradecida. Ella lo miró. Entonces, ¿qué pides? Sostuvo su mirada. Tiempo, dijo. Eso es todo. Ella se levantó. Caminó hasta la ventana. Se quedó allí un largo momento con la espalda hacia él, mirando el rancho que no había querido, las rosas que no había esperado, el cielo tejano, amplio y plano, que no se preocupaba por los arreglos de nadie. Luego se giró. Dijo. Me quedaré hasta que pase la temporada. No prometo nada más allá de eso. Rowan Hayes asintió una vez, como si eso fuera más que justo, como si tal vez fuera más de lo que esperaba. Bien, dijo, y tomó su pluma. Ella subió las escaleras, cerró su puerta con la llave de hierro, se sentó en el borde de su cama y se dijo firmemente que un hombre que compraba deudas para proteger a extraños y no pedía nada más que tiempo seguía siendo un extraño. Se dijo que el muro seguía en pie. Lo creía casi por completo, pero el sonido en el mortero era más fuerte ahora, y en el silencio del rancho Hayes, con el verano presionando contra las ventanas y las rosas floreciendo afuera, empezaba a pensar que los muros, por cuidadosamente construidos que estuvieran,
solo eran tan fuertes como la certeza detrás de ellos. Y su certeza, Dios la ayudara, empezaba a hacer preguntas para las que no tenía respuestas. Le había dicho que se quedaría hasta que pasara la temporada. No se había dicho a sí misma qué haría con todas las horas dentro de esa temporada, todas las mañanas con café frío y libros de cuentas que no se suponía que leyera, todas las tardes con la luz bajo su puerta y el sonido de su pluma moviéndose sobre el papel, y el silencio particular de una casa que había aprendido a albergar a dos personas que aún no estaban seguras de lo que eran la una para la otra. Había esperado que la temporada se sintiera como una sentencia de prisión. En cambio, se sintió como algo para lo que no tenía palabra aún, y eso la molestaba más que el silencio. La segunda semana comenzó con un problema que no había anticipado: estaba aburrida. No el aburrimiento suave de una tarde lenta, sino el aburrimiento estructural y roedor de una mujer que había trabajado todos los días de su vida adulta y de repente no tenía trabajo definido que hacer. Se había hecho cargo de la cocina sin discusión. Había limpiado la casa de arriba a abajo en 3 días. No estaba sucia exactamente, solo deshabitada en la manera de los lugares donde una sola persona vive con cuidado y toca las cosas lo menos posible. Había remendado 2 camisas que encontró dobladas en el banco del pasillo, dejadas allí, sospechaba, no porque Rowan esperara que lo hiciera, sino porque simplemente se le habían acabado los lugares donde ponerlas. Llegó a casa esa noche y las encontró colgadas en la percha junto a las escaleras. Las miró un momento, luego a ella al otro lado de la habitación. No tenías que hacer eso, dijo. Lo sé, dijo ella. Lo hice porque no tenía nada más que hacer. No leas más de lo que hay. Casi sonrió. Ella no podía estar completamente segura de que había estado allí y se había ido en menos de un segundo. Un ligero movimiento en la comisura de su boca, pero estaba bastante segura de que había sucedido, y lo archivó con el resto de su evidencia. Necesitaba más que hacer. Eso estaba claro. A la mañana siguiente, no esperó a que él se fuera. Estaba levantada antes que él, vestida y en la cocina. Y cuando oyó sus botas en las escaleras, se giró desde la estufa y dijo sin preámbulos: «Quiero aprender el rancho». Él se detuvo en la entrada. ¿Cómo? Quiero saber cómo funciona. El ganado, las rotaciones de pastoreo, los libros. Crecí en una granja. Sé más sobre gestión de tierras de lo que podrías pensar, y no voy a pasar 6 meses cocinando y remendando camisas mientras hay trabajo real que hacer. Sostuvo su mirada. A menos que tengas una razón para mantenerme en la casa. Él la estudió un momento. Luego dijo: «Sin razón. Entonces voy a salir contigo hoy». Tomó su taza de café. «Bien», dijo. Ella volvió a la estufa. No estaba segura de lo que había esperado. Resistencia, condiciones, alguna versión de no es lugar para una mujer. Había estado preparada para todo eso. El simple acuerdo cayó de manera diferente a lo que había anticipado, y pasó los siguientes 10 minutos muy concentrada en los huevos para cubrir el hecho de que no sabía qué hacer con un hombre que solo decía que sí. Aprendió rápido. Siempre había aprendido rápido. Era lo que su padre había valorado en ella antes de que empezara a valorar las deudas que ella podía saldar. Y era lo que ella valoraba en sí misma cuando no tenía nada más a lo que aferrarse. Dewey le mostró los registros de pastoreo con visible entusiasmo, claramente encantado de tener a alguien interesado. Los otros peones, hombres mayores, más callados, más curtidos, la observaban con una neutralidad cautelosa que se suavizó para el tercer día en algo más cercano a la aceptación. Cuando vieron que no era frágil, ni decorativa, y que no iba a fingir que el trabajo estaba por debajo de ella. Rowan la observaba aprender sin comentarios, lo cual, empezaba a entender, era como expresaba su aprobación. La fue guiando hacia las cosas más difíciles gradualmente, no porque pensara que no podía manejarlas, intuía, sino porque era el tipo de hombre que creía en construir cimientos antes de levantar muros. Esa metáfora le llegó en un momento inoportuno, y la apartó. En el 4.º día de trabajo, estaba revisando la línea de la cerca sur con él. La sección que Dewey había mencionado, la que había costado 3 cabezas de ganado 2 años atrás, y dijo sin pensar:
Deberías duplicar la profundidad de los postes aquí. El suelo es demasiado suelto para la fijación estándar, especialmente cuando el suelo se congela y se desplaza en enero. Mi padre tuvo el mismo problema en el lado este de nuestra granja, y perdíamos la cerca cada invierno hasta que profundizó. Rowan se agachó y presionó la mano contra el suelo. Guardó silencio un momento, luego dijo: ¿profundizó en toda la línea o solo en las secciones problemáticas? Solo donde el nivel freático era más alto, tal vez 30 pies de cerca en total. Asintió lentamente. Eso es lo que yo habría dicho. Se levantó y la miró. ¿Conoces la tierra? Te dije que sí. La gente me dice cosas a menudo, dijo él. No siempre son ciertas. Ella sintió algo encenderse en su pecho. No exactamente ira, no exactamente gratificación, algo intermedio que no tenía nombre limpio. Dijo: ¿qué te dicen de ti que no es cierto? Él la miró. La pregunta había salido más cortante de lo que pretendía, más personal, y por un segundo pensó que iba a retirarse a uno de sus largos silencios, pero dijo simplemente: que soy frío. ¿Y no lo eres? No sé lo que soy, dijo, y comenzó a caminar. Ella se quedó allí un momento, luego lo siguió. Las palabras se quedaron con ella mucho después de que él se hubiera movido al siguiente problema en la línea de la cerca, hundiéndose lentamente, como el agua se hunde en tierra seca. No dramático, solo constante y persistente, e imposible de detener una vez que había empezado. Fletcher Coe volvió, no al rancho esta vez, sino al pueblo. Amelia estaba en la tienda general de Radridge, comprando harina y aceite de lámpara, y un frasco de la mermelada de pimientos que Dewey había mencionado de pasada era lo único que hacía que las galletas valieran la pena. Había ido en el carro sola, lo que Rowan no había cuestionado, solo dijo: el gris tiende a desviarse a la izquierda en el cruce de Carlson, mantén las riendas firmes, y volvió a lo que estaba haciendo. Estaba pagando en el mostrador cuando oyó la voz de Coe detrás de ella. ¿Señora Hayes? Se giró. Él estaba justo dentro de la puerta. Hombre grande, ojos pequeños, la confianza específica de alguien que siempre había podido comprar su camino más allá de los lugares donde la confianza se acababa. Tenía un amigo con él, más joven, ligeramente detrás y a la izquierda, en la forma de alguien que estaba allí para ver una actuación. Señor Coe, dijo ella. Espero que se esté adaptando bien, dijo con una sonrisa que no tenía calidez alguna. Es una situación bastante particular en la que se encuentra. La encuentro cómoda. Gracias. Él dio un paso más cerca. No amenazante exactamente, demasiado público para eso, demasiado calculado, pero más cerca de lo que la cortesía requería. Me pregunto si comprende, dijo, manteniendo la voz baja y casi agradable, el panorama completo de lo que su esposo ha provocado, y por extensión, usted. Comprendo los negocios de mi esposo bastante bien, dijo ella, lo cual era solo medio cierto, pero sonaba completamente cierto, y había aprendido temprano que la entrega importaba tanto como el contenido. Se ha hecho enemigo de Lloyd Caldwell, dijo Coe, lo cual no es algo que un hombre sabio haga. Caldwell no deja cabos sueltos, señora Hayes. Tiene al secretario del condado, a 2 de los jueces de circuito, y la paciencia de un hombre que nunca ha tenido que apresurarse porque nunca ha perdido. Hizo una pausa. La deuda de su padre es complicada. Hay documentos, el pagaré original, un instrumento secundario que precede a la participación de Hayes, que podrían complicar considerablemente el reclamo de su esposo. Amelia sostuvo su mirada. Su corazón latía más rápido de lo que quería. Pero su rostro era el rostro de su madre, todavía legible como piedra. Dijo: ¿hay algo que quiera de esta conversación, señor Coe? ¿O me detuvo en la tienda general solo para compartir sus opiniones sobre mi esposo? Su sonrisa no cambió. Solo una palabra amistosa, dijo, de alguien que quiere ver esto resuelto sin dificultades adicionales. Miró hacia la puerta. Podría hacerlo más fácil si así lo desea. Una mujer en su posición tiene opciones que su esposo podría no apreciar o siquiera conocer. Ella lo miró por un largo momento. Luego dijo: necesito que se aparte. Él parpadeó,
ligeramente sorprendido por la tranquila certeza en ello. Ella tomó sus compras. Miró al hombre detrás del mostrador, que se había quedado muy quieto y muy concentrado en un punto 6 pulgadas por encima de su cabeza. Dijo: «Añada 1 libra de café a esto, por favor», y contó las monedas exactas y salió de la tienda sin mirar a Cole otra vez. Le temblaban un poco las manos cuando llegó al carro. Dejó que temblaran exactamente 10 segundos, luego apretó las riendas y condujo. Le contó a Rowan esa noche, todo. Las palabras que Cole había usado, la oferta implícita, la mención de documentos secundarios. Lo expuso de manera clara y objetiva y sin comentarios editoriales porque había decidido en el camino a casa que él necesitaba la información y que retenerla porque no quería parecer afectada era una forma de orgullo que no podía permitirse. Rowan escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio un momento. Instrumento secundario. Esa es la frase que usó. Está hablando de un gravamen, dijo Rowan. Había un pagaré que tu padre firmó en 1877, antes de la deuda principal. La gente de Calpel lo encontró y lo han estado guardando, tratando de determinar si prevalece sobre mi compra. La miró. No es así. Mi abogado ya lo ha abordado. Pero Calpel espera que no lo sepas. Esperaba que pudiera ser asustada o halagada para hacer algo útil para él. Sí. Ella lo miró con firmeza. Me subestimó. La mayoría de la gente lo hace, dijo Rowan. No había adulación, solo observación, limpia y directa, y ella sintió que aterrizaba en un lugar completamente diferente al que lo habría hecho la adulación. Dijo: ¿qué quiere realmente Calpel? No con la deuda. No con los documentos. ¿Qué quiere? Rowan guardó silencio un momento. El rancho, dijo. El mío. No el de tu padre. El rancho Halle se encuentra sobre el último acceso sustancial al agua en esta parte del condado. Quien controla esta agua controla el pastoreo de 30 millas cuadradas. Calpel quiere comprarlo. He dicho que no 3 veces. La estrategia de la deuda, usando a tu padre, el ángulo del matrimonio. Esa era su forma de tratar de desestabilizarme. Poner a una extraña en mi casa. Crear fricción. Darse ventaja. Amelia absorbió esto en capas. Cada una asentándose sobre la anterior como páginas en un libro que estaba leyendo al revés, finalmente llegando al principio y entendiendo lo que había parecido inexplicable al principio. Usó a mi padre, dijo. Dio una oportunidad en la desesperación de tu padre. Eso es lo que él hace. Y aún así te casaste conmigo sabiendo todo esto. Rowan sostuvo su mirada. Pensé que era mejor para ti estar aquí bajo mi techo con cierta protección legal y algo de terreno de lucha que dejarte ahí fuera con Calpel sosteniendo el futuro de tu familia en su bolsillo. Hizo una pausa. Sé que no es una explicación satisfactoria. No, dijo ella, pero podría ser honesta. Se levantó. Estaba en la entrada cuando se detuvo sin girarse. Rowan. Sí. La próxima vez que haya algo que necesite saber sobre mi propia situación, dímelo antes de que se me acerque en la tienda general. Un latido de silencio. Justo, dijo él. Ella subió las escaleras. Se sentó en el borde de su cama y miró la pared durante mucho tiempo, y pensó en Calpel y su padre, y la deuda, y el agua, y la larga cadena de decisiones que la habían depositado aquí, en una casa que no había querido, junto a un hombre que no había elegido, descubriendo día tras día que la historia que se había contado a sí misma sobre todo aquello estaba construida sobre menos verdad de la que había supuesto. Pensó en las palabras de Cole: una mujer en su posición tiene opciones. Las había dicho como cebo, como una forma de hacerla sentir lo suficientemente desesperada para alcanzar algo. Pero las palabras en sí no estaban equivocadas. Tenía opciones, más de las con las que había llegado. Más de las que había realizado hace 3 días, o la semana pasada, o la mañana que se alejó del porche de su padre con su única bolsa y sus planes de construcción de muros. La pregunta era qué hacer con ellas. Aún no tenía respuesta, pero se dio cuenta de que ya no estaba segura de querer la respuesta que había empacado en esa única bolsa.
3 semanas después, sucedió algo que Amelia no pudo explicar ni archivar cuidadosamente en un cajón. Era martes. Estaba en el granero revisando un caballo que había estado favoreciendo su pata delantera izquierda. Lo había notado esa mañana y no había querido esperar a que Rowen lo atendiera porque el animal estaba incómodo y la incomodidad que podía arreglar no era algo que estuviera dispuesta a dejar pasar. Estaba agachada con el casco en el regazo cuando lo oyó entrar. Se detuvo cuando la vio. ¿Lo encontraste? Pedrada, creo. Tal vez un absceso temprano. No levantó la vista. ¿Tienes una varilla o necesito hacer una? Cuarto de aperos, segundo estante, frasco de barro. Fue a buscarlo. Volvió y empezó a trabajar, y él se agachó al otro lado del caballo, sujetándolo, sin hablar, sin interponerse. Trabajaron juntos durante 15 minutos en silencio. Y no era el silencio estratégico y cargado de la primera semana. Era el silencio de dos personas haciendo algo que necesitaba hacerse, lo suficientemente cómodos en la presencia del otro como para que las palabras hubieran parecido una interrupción. Cuando terminaron y el caballo estaba tranquilo, Amelia se levantó y estiró la espalda y miró a Rowen a través del cuello del animal y lo encontró ya mirándola. No calculando, no evaluando, solo mirando como mira una persona cuando no está pensando en que la vean mirar. Apartó la mirada primero. «Eres buena con los caballos», dijo. «Soy buena con la mayoría de las cosas que están heridas y tratan de no demostrarlo», dijo ella, y luego se molestó inmediatamente consigo misma por lo cierto que sonaba eso. Rowen Hayes la miró de nuevo. No dijo nada, pero algo se movió en su rostro. No la casi sonrisa de antes, algo más silencioso y más significativo que eso, algo que se parecía, a su ojo diagnóstico y reacio, a reconocimiento. Ella tomó el frasco de barra vacío y volvió al cuarto de aperos. Se quedó allí un minuto entero sin hacer nada, el frasco en las manos, diciéndose que el calor en su pecho era por el trabajo físico y el aire cerrado del granero y no tenía absolutamente nada que ver con la forma en que él la había mirado. Estaba casi convencida. Esa noche no pudo dormir. Estaba en su habitación con la ventana abierta y la oscuridad tejana presionando, grande y llena de estrellas e indiferente, y pensó en el muro. Lo sacó y lo examinó como se examina una línea de cerca en busca de debilidades. Recorrió el perímetro en su mente, revisando los postes, presionando las tablas. Todavía estaba en pie. Estaba segura de ello. Lo estaba. Pero había lugares, la conversación de la cerca sur, el granero, la tienda general, la tarde con el nombre de Calvel entre ellos como un problema compartido, donde las tablas se habían movido. No rotas, solo desplazadas ligeramente hacia algo. No sabía cómo llamar a lo que Rowan Hess era para ella a las 3 semanas. No era un esposo, no realmente. No en ninguna forma en que esa palabra hubiera significado en su entendimiento del mundo. No un enemigo. No seguro, exactamente, porque nada en su vida ahora mismo era seguro. Pero tampoco lo que había esperado. Y en el desierto de lo que había esperado, ese hecho empezaba a sentirse como su propio tipo de suelo firme. Se durmió con la ventana abierta y soñó con caballos y líneas de cerca, y un hombre que la miraba como si ella fuera algo que él tampoco había planeado. No se dijo a la mañana siguiente que el sueño no significaba nada. Se le había acabado la energía para esa mentira en particular. Había dejado de contar los días. Esa fue la primera señal, aunque no la reconoció como tal. Había estado contando con cuidado al principio. 7 días, 10 días, 17. Midió la temporada como se mide una sentencia, marcando el tiempo hacia su fin. Luego una mañana se despertó y se dio cuenta de que había perdido la cuenta en algún lugar de la tercera semana y no había notado la pérdida. Y esa realización se asentó en su pecho con un peso que no supo categorizar de inmediato. No era feliz. Eso lo tenía claro. No estaba contenta, ni instalada, ni en paz con lo que su vida se había convertido. Pero estaba ocupada. Genuina, sustancialmente ocupada de una manera que no había estado desde antes de que su madre muriera, desde antes de que la granja empezara a fallar, desde antes de que el mundo se hubiera reducido a las dimensiones de la deuda de su padre y la pregunta de cómo sobrevivirla.
El rancho Hayes no era una jaula. Era lo que no dejaba de encontrar. Había construido toda su resistencia sobre la suposición de que lo sería. El problema comenzó un miércoles con un ternero que no debería haber estado en problemas. Era un parto de temporada tardía, lo cual ya era un problema. La madre había pasado desapercibida en el conteo anterior. Y para cuando Dewey la encontró, el ternero ya estaba en el suelo y luchando. Amelia oyó el alboroto desde la cocina y salió sin pensar, como siempre había hecho en la granja de su padre, porque los animales en peligro siempre habían hecho que cualquier otra consideración fuera secundaria. El ternero era pequeño y frío, y la madre estaba exhausta y nerviosa, moviéndose en círculos tensos y ansiosos. Dewey estaba tratando de calmar a la madre mientras vigilaba al ternero al mismo tiempo, lo cual era demasiado para que una sola persona manejara bien. Amelia fue directamente al ternero. Sabía lo que hacer, lo había hecho más veces de las que podía contar. Despejó las vías respiratorias del animal y empezó a trabajar. Y estaba completamente concentrada, totalmente presente, sin pensar en muros ni temporadas ni llaves de hierro ni nada excepto el animal frente a ella y lo que necesitaba. No notó cuando la madre se movió. La patada la alcanzó en el lado izquierdo, debajo de las costillas. No fue una patada a toda fuerza, la madre estaba exhausta, pero fue suficiente para tirarla hacia un lado, suficiente para romper algo o magullarlo gravemente, suficiente para que el mundo se volviera agudo y blanco en los bordes durante un segundo sin aliento. Oyó a Dewey gritar. Oyó botas corriendo. Estaba tratando de incorporarse y evaluar el daño y convencer a sus pulmones de que funcionaran de nuevo, todo al mismo tiempo, lo cual era demasiadas cosas a la vez. Entonces Rowan estaba allí. Estaba arrodillado a su lado antes de que ella hubiera registrado completamente su llegada, y su mano estaba en su hombro, firme e inmediata. No, dijo cuando ella intentó incorporarse. Espera un segundo. Estoy bien, dijo ella, lo cual sonó menos convincente de lo que pretendía porque aún no había recuperado el aliento. ¿No estás bien? Espera un segundo. Esperó un segundo. La respiración volvió, entrecortada y dolorosa en el lado izquierdo. Llevó la mano a las costillas y presionó con cuidado. Dolor agudo y localizado, posiblemente fracturadas, posiblemente solo magulladas gravemente. Había tenido costillas fracturadas antes y la sensación era distintiva. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó él. Sí. No estaba completamente segura, pero lo haría. Él se levantó primero y luego hizo algo que ella no había anticipado. Simplemente puso su brazo alrededor de ella con cuidado, debajo de los brazos y sobre la espalda, y la ayudó a levantarse con una firmeza que no tenía nada de teatral, nada de cohibición. Como si fuera simplemente lo práctico. Y él era un hombre práctico. Estaba erguida. El dolor era significativo pero manejable. Miró a Dewey, que la observaba con una expresión de ansiedad apenas contenida. El ternero, dijo ella. Lo tengo, dijo Dewey rápidamente. Está bien, señora Hayes. Va a estar bien. Ella asintió. Luego cometió el error de intentar dar un paso completo por sí sola, y el dolor se disparó con suficiente fuerza como para que su visión se volviera gris en los bordes otra vez. Rowan la atrapó. No dramáticamente, no del tipo de atrapada que se anuncia a sí misma. Solo su brazo se tensó, tomando su peso completamente. Sin aspavientos. Dijo en voz baja, cerca de su oído. Déjame llevarte adentro. Quiso negarse. Tenía una imagen específica y vívida de sí misma negándose, erguida por sí sola, caminando firmemente de vuelta a la casa, manteniendo la distancia exacta que había estado manteniendo durante 3 semanas y media. No se negó. En parte porque sus costillas hacían que la opción del orgullo fuera muy cara. En parte porque algo en la forma en que lo había dicho, no exigente, no representando preocupación, solo declarando una intención clara, hacía que la negativa pareciera menos fuerza y más terquedad por sí misma. Dejó que él la ayudara a entrar. La sentó en la mesa de la cocina y la miró con la atención diagnóstica y enfocada de alguien que había tratado lesiones antes. ¿Dónde?, dijo.
Ella presionó su lado izquierdo otra vez. Aquí. 3, tal vez 4 costillas. No creo que estén rotas, como mucho fracturadas. Traeré el botiquín. Volvió en 2 minutos con una caja que ella no sabía que estaba en la casa, bien surtida y organizada de una manera que sugería que se usaba con seriedad. La puso sobre la mesa y la abrió. «Puedo hacerlo», dijo ella. «Sé que puedes», dijo él, «pero es tu lado izquierdo y eres diestra, y será más rápido si lo hago yo». Ella lo miró. Él esperó. No insistió. Ella dijo, «Bien». Trabajó con cuidado, metódicamente. Ella había esperado eficiencia. Era un hombre eficiente, pero no había esperado la gentileza, la forma específica en que se movía para minimizar cada punto de contacto innecesario mientras seguía siendo completamente minucioso. Le vendó las costillas con la concentración enfocada de alguien haciendo un trabajo que importaba y merecía toda la atención. Observó su rostro mientras trabajaba. Él no lo notó, o si lo hizo, no dio señal. Estaba completamente concentrado en la tarea, y ella encontró inesperadamente que el que él no notara era lo que le permitía mirar. No había actuación para decodificar. Solo una persona aplicando cuidado como aplicaba todo, en silencio, completamente, sin anuncios. Cuando terminó, se recostó y la miró. «Necesitas quedarte dentro mañana», dijo. «Necesito. El ternero está bien. Dewey se encargará de la sección sur. Necesitas quedarte dentro». Ella abrió la boca, luego la cerró, luego dijo en un tono diferente al que había pretendido. «¿No das órdenes?» Él la miró con firmeza. «No», dijo. «Estoy pidiendo». Ella apartó la mirada, miró la mesa, miró la ventana, dijo. «Bien. Un día». Él empezó a guardar las cosas en el botiquín. Ella observó sus manos. Manos fuertes, manos cuidadosas, con los callos específicos de un hombre que trabajaba su propia tierra en lugar de ver a otros trabajarla. Dijo sin planearlo. «¿Cuánto tiempo has estado solo aquí?» Él hizo una pausa. 4 años, dijo. «¿Desde que?» cerró el botiquín. La miró con la misma expresión que había visto en el granero. El reconocimiento, el algo para lo que no tenía palabra. Dijo, «Mi esposa murió. Fiebre, primavera del 79». La información se asentó sobre ella como un cambio en la presión del aire. «No lo sabía», dijo con cuidado. «No es algo que discuta». «No», dijo ella. «Imagino que no». Él tomó el botiquín. Estaba en la puerta cuando ella dijo. «Rowan». Él se detuvo. Ella dijo, «Siento lo de tu esposa». Él no se giró. Se quedó allí un momento con la espalda hacia ella, y ella observó sus hombros y pensó en lo que 4 años de silencio le hacían a una persona, y pensó en lo que le había costado aceptar este arreglo, dejar que una extraña entrara en una casa que había estado sellada con la pérdida durante 4 años. Y encontró, para su propia sorpresa, que quería entender ese costo claramente, en lugar de usarlo como otra pieza de su arquitectura protectora. Él dijo muy en voz baja. «Gracias», y se fue. Se quedó dentro al día siguiente, como había prometido. No lo encontró tan irritante como esperaba, lo cual sospechaba que decía algo que no estaba lista para examinar por completo. Leyó. Ordenó las cuentas domésticas, no porque nadie se lo hubiera pedido, sino porque había notado que estaban ligeramente desorganizadas y descubrió que no podía ver cuentas desorganizadas sin querer arreglarlas. Las tenía ordenadas en 2 horas y sintió la satisfacción tranquila de una cosa hecha que necesitaba hacerse. También encontró en el fondo del libro de cuentas un papel doblado que no era una cuenta. Era una carta. Casi la cerró sin leer. La correspondencia personal no era suya para mirar, pero el nombre en la parte superior la detuvo. Estaba dirigida a Rowan de un abogado en Fort Worth. Fechada hacía 4 meses. La leyó. Luego la leyó otra vez. Luego se quedó muy quieta en la mesa de la cocina durante mucho tiempo, la carta en las manos,
mientras el panorama completo de lo que Rowan Hess había hecho se ensamblaba en su mente con la precisión y finalidad de una llave girando en una cerradura. No solo había comprado parte de la deuda de su padre. La había comprado toda. Cada pagaré, cada reclamo pendiente, cada instrumento que la gente de Cal-Bell había reunido y cada deuda anterior que precedía a la participación de Cal-Bell. Había comprado toda la cosa complicada, en capas y fea, y luego había hecho que su abogado la estructurara de tal manera que el rancho, la granja de su padre, la casa en la que había crecido, la tierra, estuviera protegida de cualquier reclamo adicional, independientemente de lo que pasara con el matrimonio. Independientemente de lo que pasara con el matrimonio, él había protegido la tierra de su familia. Incluso en el caso de que ella se fuera. Le había dicho que podría irse al final de la temporada. Él lo sabía. Había protegido la propiedad de su familia de todos modos, completamente, permanentemente, sin decírselo, sin pedir nada a cambio. Devolvió la carta exactamente donde la había encontrado. Cerró el libro. Se quedó en la mesa otro largo rato. Y sintió algo dentro de ella que no era una grieta en el muro, ni un aflojamiento del mortero, sino algo más fundamental que eso. Una pregunta sobre si había estado construyendo el muro correcto o construyéndolo contra la cosa correcta, o si la cosa contra la que se había estado defendiendo había sido alguna vez lo que ella pensaba. No dijo nada sobre la carta esa noche. Necesitaba sentarse con ella más tiempo. Necesitaba decidir lo que significaba antes de nombrarlo. Lo que hizo en cambio fue cenar con él, lo cual habían estado haciendo con una naturalidad creciente durante las últimas 2 semanas, y le preguntó sobre los restos de un guiso de carne del que estaba bastante satisfecha. ¿A tu esposa le gustaba aquí, en el rancho? Él levantó la vista de su plato. La pregunta era personal, y él lo registró, pudo verlo, pero no se retiró. Dijo después de un momento. Le gustaba. Le gustaba especialmente la tierra. Solía decir que se podía saber qué clase de hombre poseía un terreno por cómo trataba las partes que no le eran útiles. Los arroyos secos y las secciones rocosas y los lugares donde nada crecía. Guardó silencio. Ella dijo, los tratas como si importaran. Le gustaba eso. Amelia pensó en las rosas, blancas, creciendo sin cuidado a lo largo de la pared sur, floreciendo a pesar de todo. Pensó en quién las había plantado y si todavía estaban allí porque él las cuidaba o porque no podía traerse a sí mismo a quitarlas. Dijo, eran sus rosas. Él la miró. Un largo momento quieto. Sí, dijo. Ella asintió. Volvió a su guiso. Dijo. Deberías habérmelo dicho. He sido cuidadosa con ellas sin saber por qué. Él dijo muy en voz baja. No sabía cómo explicarla sin explicar todo lo demás. Ella entendió eso. Lo entendió con una completitud que eludió el pensamiento y fue directamente a algo más antiguo y más instintivo, porque había pasado años sin explicar cosas que habrían requerido que explicara todo lo demás que venía antes. Y reconoció la arquitectura de ese silencio particular. Dijo, las rosas son hermosas. Tenía buen gusto. Algo en su rostro se movió. No era la casi sonrisa. Era algo más grande y más silencioso y más personal que eso. Dijo. Las tenía. Terminaron la cena sin hablar, pero el silencio era completamente diferente de cualquier silencio que hubieran compartido antes. Era el silencio de 2 personas que habían intercambiado algo real y lo estaban dejando asentar. Y Amelia lo sintió en su pecho de la misma manera que había sentido la costilla pateada, repentina, significativa e imposible de fingir que no había sucedido. 3 noches después, llegó la tormenta. Llegó rápido, como las tormentas de Texas. El cielo se oscureció en menos de 1 hora, de despejado a un específico tono verdoso amoratado que toda persona criada en la frontera aprendía a respetar de inmediato. Dewey metió los caballos. Los otros peones aseguraron lo que había que asegurar. Rowan fue a revisar el granero sur, donde estaban el ternero y su madre. Amelia debería haberse quedado dentro. Se quedó dentro aproximadamente 20 minutos, escuchando cómo se acumulaba la tormenta. Y entonces oyó algo, un sonido del granero sur.
No del todo correcto. El tipo de sonido que hace un animal cuando algo anda mal de una manera específica que la experiencia te enseña a reconocer. Fue. El viento era feroz cuando cruzó el patio. Abrió la puerta del granero contra él y la cerró detrás de ella, y se quedó en la relativa tranquilidad repentina del interior. Y el ternero estaba bien, estaba asustado, era lo que había oído. No herido, pero la puerta del lado opuesto del granero se había desenganchado y golpeaba con el viento, y se arrancaría de sus bisagras si no se aseguraba. Fue a asegurarla. La puerta era pesada, y el viento la combatía, y ella se estaba apoyando contra ella con todo su peso, sus costillas protestando cada segundo del esfuerzo, cuando el pestillo finalmente encajó y soltó un suspiro que era mitad alivio y mitad dolor. Se giró para volver. Rowan estaba justo dentro de la puerta principal. Había ido a buscarla. Lo entendió de inmediato. Había vuelto de revisar la estructura exterior del granero y la había encontrado fuera de la casa y había ido a buscarla. Su rostro en la luz tenue no era el rostro del libro sellado que había visto el día de su llegada. Era algo que no había visto allí antes, afilado por la preocupación, el tipo que no había sido gestionado antes de mostrarse. «Te dije que te quedaras dentro», dijo, y su voz tenía una aspereza que no era ira. «La puerta se iba a desprender», dijo ella. «Yo lo abría». «No estabas aquí», dijo ella. «La puerta necesitaba hacerse, y yo la hice». Él cruzó el espacio entre ellos en 4 pasos y la miró, revisándola. Se dio cuenta de que revisaba las costillas, su cara, sus manos. No representando preocupación, sino sintiéndola. La forma en que se movía en él, visible de una manera que claramente no estaba controlando del todo. «Estoy bien», dijo ella. «Has tirado de una puerta en una tormenta con costillas fracturadas», dijo él. «Aseguré una puerta que necesitaba asegurarse», dijo ella. «Y sí, dolió, pero estoy de pie y estoy bien, y puedes dejar de mirarme así». «¿Cómo?» «Como si estuvieras». Se detuvo. Él estaba muy cerca. La tormenta rugía contra las paredes del granero, y estaban cerca en la oscuridad cálida y animal, y podía ver su rostro por completo, la preocupación aún visible, los muros que normalmente estaban tan intactos, completamente abajo en la forma específica en que el miedo genuino los derriba, y pensó con claridad repentina e irrevocable que este hombre había tenido miedo por ella. No miedo de su inconveniencia para él, no miedo de perder su arreglo o su ayuda doméstica, o su protección estratégica contra Calpel. Miedo por ella. Dijo más en voz baja. «¿Estabas preocupado?» Él dijo. «Sí». Una palabra completamente indefensa. Sintió el muro, el real, el más profundo. No la ira o el resentimiento, sino el que estaba debajo de todo, el que había construido contra la posibilidad de necesitar a alguien y equivocarse con él. Lo sintió moverse, no caer, no hacerse añicos, pero moverse significativamente en dirección a algo que no estaba lista para nombrar, pero que ya no podía fingir que no sentía. Dijo, «No intentaba asustarte». «Lo sé», dijo él. No se había apartado. Ella dijo, «No sé qué hacer contigo». Él la miró con esos ojos oscuros e indefensos y dijo, «Yo tampoco sé qué hacer contigo». Y entonces la tormenta golpeó con toda su fuerza contra la pared del granero y ambos levantaron la vista al sonido, y el momento se rompió como los momentos se rompen, no completamente. Nunca completamente. Y él dijo, «Necesitamos esperar a que pase aquí». Y ella dijo, «Bien». Y se acomodaron contra la pared del establo con 3 pies de cuidadosa distancia entre ellos. Pero los 3 pies se sintieron diferentes a cómo se habían sentido antes. Se sintieron como una elección en lugar de un límite. Y esa distinción, empezaba a entender, cambiaba todo sobre lo que significaba. Se sentó en la oscuridad con la tormenta fuera y un hombre a su lado que había comprado el futuro de su familia sin decírselo y se había preocupado por ella sin gestionarlo y no plantaba rosas pero mantenía vivas las de otra persona, y pensó en cómo se llama a una persona así.
Pensó en ello durante mucho tiempo, y la palabra a la que seguía llegando era una que se había prometido muy firmemente la mañana que empacó su única bolsa y se alejó del porche de su padre que no usaría sobre Rowan Hess. Llegó a ella de todos modos. No la dijo. Todavía no. No estaba lista, y sospechaba que él tampoco, y algunas cosas merecían más tiempo que una sola noche de tormenta en un granero. Pero dejó de luchar contra la dirección de ello, y eso, sabía, era el principio de algo que no podía deshacer. La mañana después de la tormenta, Amelia bajó las escaleras, hizo café y no dijo nada sobre el granero. Tampoco Rowan, pero algo había cambiado en la casa, en el aire entre las habitaciones, en la forma en que se movían el uno alrededor del otro. Menos evasión, menos actuación de distancia. Siempre había sido consciente de dónde estaba él en la casa antes, pero había sido la conciencia de una persona rastreando una amenaza potencial. Ahora era otra cosa, algo para lo que tenía menos vocabulario, y se movió a través de la mañana con la atención particular y cuidadosa de alguien que intenta no nombrar algo prematuramente. Le sirvió café sin que se lo pidieran. Él lo notó. No comentó. Solo dijo gracias, en la forma tranquila que tenía, y ella lo sintió en la parte posterior de la garganta. 3 pies de cuidadosa distancia. Se dijo a sí misma que eso seguía ahí. Eso todavía significaba algo. Casi lo creyó. Pero la carta llegó un viernes. No de la oficina de Cal Bell, había estado medio preparada para eso, había estado esperando el próximo movimiento en ese particular juego de ajedrez desde el encuentro en la tienda general. Esta carta venía de su padre, y era lo último que ella esperaba de él. La leyó en la mesa de la cocina mientras Rowan estaba fuera, lo cual fue afortunado porque necesitó leerla 2 veces, y luego necesitó sentarse con ella un rato, y no quería que él viera su cara hacer lo que aparentemente su cara sentía que debía hacer. Su padre le escribía para decirle en su letra cuidadosa y ligeramente formal, la letra de un hombre que se había tomado la molestia de elegir las palabras con cuidado, que Lloyd Caldwell había ido a verlo. Cal Bell le había hecho una oferta a su padre, no por la tierra, sino por información. Específicamente, información sobre el rancho Hayes, sus derechos de agua, sus acuerdos de pastoreo con propiedades vecinas, y cualquier cosa que Amelia pudiera haber compartido sobre la posición financiera o la situación legal de Rowan. Su padre le escribió para decirle que se había negado. También le escribió, y esta era la parte que leyó 3 veces, que lo sentía. No en la forma vaga y autoprotectora de un hombre que lamenta haber sido atrapado, sino en la forma específica y detallada de un hombre que se había sentado y había mirado lo que había hecho y estaba tratando de nombrarlo con precisión. Escribió, te traté como una solución a un problema que yo había creado. No pregunté si estabas dispuesta. No consideré lo que te costaba. Me dije a mí mismo que era un buen arreglo porque era un buen arreglo para mí, y he pasado el último mes entendiendo cuál es la diferencia entre esas 2 cosas. Dejó la carta. Presionó las manos contra la mesa y miró la pared un rato. Su padre no era un mal hombre. Nunca lo había sido. Era un hombre débil, lo cual era diferente y a veces más dañino en las formas específicas en que la debilidad encuentra cómo expresarse. Lo había sabido durante años. Había construido muros contra ello. Los mismos muros que contra todo lo que podía lastimarla si lo permitía. Pero la carta era algo. Todavía estaba en la mesa cuando Rowan entró. Vio su rostro, lo leyó en la forma eficiente que había desarrollado para leerla. Había notado esto, él prestaba atención de una manera particular y enfocada que no era intrusiva pero era muy minuciosa, y se detuvo. ¿Qué pasó?, dijo. Ella le entregó la carta sin hablar. Él la leyó de pie. Ella lo vio leerla, vio su expresión moverse a través de varias cosas que no captó del todo y luego asentarse en algo cuidadoso y considerado. La dejó. La miró. Tu padre tiene más integridad de la que le reconocí. Rechazó a Cal Bell, dijo ella. Sí. Eso significa que Cal Bell va a intensificar. Ella dijo, porque eso es lo que hacen los hombres como él. Cuando una vía se cierra, encuentran otra. Rowan la miró con firmeza. Sí, dijo.
Lo hará. Ella sostuvo su mirada. Dime lo que no me estás diciendo. Él sacó la silla frente a ella y se sentó. Esto era nuevo. Siempre le había dado la mesa como su espacio, rara vez se sentaba frente a ella en la forma directa y deliberada en que lo estaba haciendo ahora. Ella sintió el cambio. Él dijo. Caldwell presentó una moción ante el Tribunal de Distrito en Abilene la semana pasada. Está impugnando la estructura de la compra de la deuda. No la validez, sino la secuencia. Argumenta que, debido a que el pagaré original es anterior a nuestro matrimonio, el matrimonio en sí no puede usarse para establecer un interés de sociedad en la protección de la deuda. Ella tomó un momento para traducir eso a términos simples. Está argumentando que el matrimonio es irrelevante para el acuerdo de la deuda. Sí. Y si tiene éxito en ese argumento, la protección que estructuraste alrededor de la tierra de mi padre se vuelve legalmente impugnable. ¿Puede tener éxito? La mandíbula de Rowan se tensó ligeramente. Mi abogado cree que no, pero Caldwell tiene un juez en Abilene que le debe algo, lo que cambia el cálculo. Amelia absorbió esto. Luego dijo. ¿Qué necesita realmente para ganar? Evidencia de que el matrimonio no es una sociedad genuina, que es un arreglo de papel. Las palabras aterrizaron con precisión. Ella lo miró, él la miró, y la cosa que había estado sin decir entre ellos durante la última semana, la cosa que había cambiado en el granero y ahora estaba presente en cada habitación de la casa con un peso creciente, se movió a la superficie de la conversación y se sentó allí, ineludible. ¿Un arreglo de papel? Dijo ella con cuidado. ¿Y qué constituiría evidencia de una sociedad genuina legalmente? Él dijo con igual cuidado. Toma de decisiones conjunta en asuntos de propiedad. Conocimiento financiero compartido. Evidencia de cohabitación que va más allá de la conveniencia. Hizo una pausa. Una esposa que aparece al lado de su esposo en la corte cuando se impugnan sus derechos de tierra. Ella lo miró por un largo momento. ¿Esa es una petición? Es una revelación, dijo él, de cuál es la situación. Lo que hagas con ella es tu elección. Ella se levantó. Caminó hasta la ventana. Se quedó allí con la espalda hacia él y pensó en la elección. El peso particular de ella cuando era real, cuando no era teórica, cuando venía con consecuencia real en una dirección u otra. Dijo sin girarse. Estructuraste toda la protección de la deuda para que se mantuviera independientemente de si me quedaba o me iba. Silencio. Ella se giró. Encontré la carta de tu abogado de Fort Worth en el fondo del libro de cuentas. No la estaba buscando. Estaba arreglando las cuentas y estaba allí. Observó su rostro. Protegiste la tierra de mi padre permanentemente. Incluso si me fuera mañana. Rowan no dijo nada. ¿Por qué? Dijo ella. Él la miró con el rostro abierto e indefenso que había visto por primera vez en el granero en la tormenta y no había podido dejar de pensar desde entonces. Dijo, porque era lo correcto, y porque no debería haber dependido de lo que decidiera sobre mí. Amelia Dawson estaba en la cocina del rancho Hayes y sintió que la última pieza del muro se soltaba. No se derrumbaba, no dramáticamente, solo se soltaba. Como se suelta una respiración contenida. Como se abre un puño cuando finalmente es seguro abrirlo. Dijo, iré a Abilene. Él sostuvo su mirada. Amelia. Iré, dijo ella. No como un arreglo de papel, no como una apariencia estratégica. Sostuvo su mirada. Porque Caldwell está equivocado y tu tierra vale la pena protegerla. Y pasaste 4 meses protegiendo la tierra de mi familia sin pedirme nada a cambio. Y he terminado de fingir que eso no me importa. Él estaba muy quieto. Ella dijo, eso no es una declaración de nada. No. No le des más importancia de la que tiene ahora mismo. Solo quiero dejar claro lo que no es. No es estrategia. Él dijo en voz baja. Lo sé. Ella dijo. Bien. Y salió de la cocina y subió las escaleras y se sentó en su cama y se presionó ambas manos contra la cara y tomó varias respiraciones largas y deliberadas. No estaba en paz. No estaba serena,
pero estaba segura. Y la certeza, había aprendido, valía considerablemente más que la paz. Fueron a Abilene un martes. Ella llevaba el mejor vestido que había traído, el de lana verde oscuro que su madre había hecho para ir a la iglesia. Rowan llevaba un traje que no había visto antes. Oscuro y ajustado y claramente no reciente, el traje de un hombre que tenía uno y lo guardaba para ocasiones que lo exigían. Se veía diferente en él. No incómodo exactamente, solo como una versión de sí mismo que había sido guardada cuidadosamente durante mucho tiempo. Ella le dijo que le sentaba bien. Salió directo, sin la ironía protectora que solía envolver alrededor de cualquier comentario que pudiera confundirse con calidez. Y lo vio recibirlo simplemente, sin desviación, y decidió que esa era la forma correcta de hacer las cosas para ambos de ahora en adelante. La audiencia en sí fue menos dramática de lo que debería haber sido dado lo que significaba. Estaban sentados en una mesa larga, frente al abogado de Caldwell, un hombre de rostro afilado llamado Briggs, que claramente pensaba que esto iba a ser rápido y sencillo. El juez, un hombre corpulento llamado Arrow, parecía querer estar en otro lugar, lo que era consistente con lo que Rowan le había contado sobre su relación con Caldwell, no un aliado comprometido, solo un obligado, lo que significaba que tenía límites. Briggs expuso el argumento con suficiente claridad. La deuda se originó antes del matrimonio, el matrimonio no podía aplicarse retroactivamente para establecer interés de sociedad. Por lo tanto, la compra de la deuda de Hayes estructurada bajo el marco de la sociedad era impugnable. Entonces el abogado de Rowan, un hombre meticuloso y metódico llamado Garrett, que claramente había preparado exhaustivamente, presentó la contrademanda. El interés de sociedad se estableció no por la fecha del matrimonio, sino por el registro documentado de la toma de decisiones conjunta, la gestión financiera conjunta y el trabajo conjunto que había comenzado inmediatamente después de la llegada de la señora Hayes al rancho y había sido consistente y documentado desde entonces. Briggs miró a Amelia al otro lado de la mesa con la misma evaluación de ojos pequeños que Cole había usado en la tienda general. Dijo al juez: «Me gustaría interrogar directamente a la señora Hayes sobre la naturaleza y el alcance de su participación en las operaciones del rancho». Arrow asintió. Briggs le hizo 4 preguntas. La primera fue sobre la rotación de pastoreo en la sección sur. Ella la respondió con la precisión específica de alguien que había estado haciendo el trabajo ella misma durante 8 semanas. La segunda fue sobre los libros de cuentas. La respondió y luego, sin que se lo pidieran, señaló 2 mejoras estructurales que había hecho al sistema de registro y por qué. La tercera fue sobre la disputa de derechos de agua con la propiedad vecina Calewa, que no sabía que era una disputa hasta que Rowan lo mencionó en el camino, y sobre la cual le había hecho 15 minutos de preguntas y ahora podía discutir con razonable precisión. Briggs hizo la 4ª pregunta. Dijo: «Señora Hayes, este matrimonio se arregló bajo una presión financiera significativa. ¿Es su testimonio que es una participante voluntaria y genuina en esta sociedad, o que está aquí hoy porque los intereses legales de su esposo requieren su presencia?» La sala estaba muy silenciosa. Amelia miró a Briggs. Lo miró con la cara que su madre le había dado, todavía legible como piedra, y dijo: «Estoy aquí porque Caldwell ha pasado los últimos 2 meses tratando de tomar tierra que no le pertenece y amenazando a personas que no merecen ser amenazadas. Y descubro que tengo una fuerte objeción personal a eso». Hizo una pausa. «Y porque mi esposo nunca ha requerido mi presencia para nada. Todo lo que he hecho en el rancho Hayes, lo he hecho porque lo elegí. Si desea que lo documente, puedo hacerlo con considerable detalle. He estado llevando mis propios registros». Briggs parpadeó. Arrow hizo un sonido que podría haber sido el comienzo de una carraspera o el principio de una diversión. «Imposible de decir». Garrett dijo en voz baja: «La documentación a la que se refiere la señora Hayes ya ha sido presentada, su señoría». Exhibición C. Arrow miró la exhibición C. Miró a Briggs. Dijo: «No encuentro motivos suficientes para impugnar la estructura, consejero. El registro de la sociedad está documentado y es consistente». Cerró la carpeta. Moción denegada.
Calpel mismo estaba esperando en los escalones de afuera. Ella no había esperado eso. Rowen pudo notar, su postura había cambiado ligeramente cuando salieron por la puerta. Una preparación particular que había aprendido a leer. Calpel era un hombre delgado, mayor de lo que había imaginado por su reputación, con la ropa precisa y cara de alguien que había pasado décadas comunicando valor neto a través de la apariencia. Miró a Rowen con la neutralidad fría de un hombre recalculando. Luego miró a Amelia. Dijo, señora Hayes, es más formidable de lo que anticipaba. Ella dijo, la mayoría de la gente lo descubre. Él dijo a Rowen, esto no ha terminado. Rowen dijo, lo está por hoy, y sugeriría que es suficiente para considerar por ahora. Miró a Calpel con una franqueza que no tenía calor, lo que lo hacía de alguna manera más definitivo que la ira. Eres un hombre que calcula rendimientos, Calpel. Calcula este. Cada movimiento que has hecho en este condado en los últimos 3 años te ha costado algo, la buena voluntad de un vecino, un precedente legal, un juez que ahora ha visto tus métodos desde el estrado. En algún momento, el costo supera el rendimiento. Hizo una pausa. Creo que estás cerca de ese punto. Calpel lo estudió por un largo momento. Luego miró a Amelia una vez más, y ella sostuvo su mirada con firmeza y no apartó la vista. Y algo en su expresión cambió. No retirada exactamente, sino el recálculo específico de un hombre decidiendo si la inversión valía el gasto continuado. Se fue sin otra palabra. Garrett estaba diciendo algo a Rowen sobre presentaciones de seguimiento. Amelia estaba en los escalones del juzgado y miró la calle y dejó que la adrenalina de la última hora se asentara lentamente a través de su cuerpo en algo más tranquilo. Rowen vino a pararse a su lado. No cerca, los 3 pies todavía, pero a su lado, mirando en la misma dirección. Dijo. No me dijiste que llevabas registros. No preguntaste. ¿Cuándo empezaste? Ella lo pensó. Segunda semana, dijo. Viejo hábito. Llevaba registros en la granja de mi padre. Parecía una buena práctica. Él guardó silencio un momento. Luego. Amelia. Ella lo miró. Él dijo, lo que dijiste ahí dentro, sobre elegir, sobre que todo fue tu elección. Sí. Él la miró con cuidado. ¿Sigue siendo cierto? Ahora que la presión legal está resuelta, ahora que la tierra de tu padre está protegida independientemente, sostuvo su mirada. Si quitara todo, las razones estratégicas, la amenaza de Calpel, la deuda, todo, ¿seguirías estando en este escalón? Era la pregunta más directa que le había hecho. Ella sintió su peso y lo respetó lo suficiente como para tomarse un momento antes de responder. Dijo. Hace 3 semanas te habría dicho que no. Él esperó. Ella dijo, no te estoy diciendo que no ahora. Su expresión se movió a través de algo que ella observó con la atención plena que había estado prestando a su rostro durante 2 meses, y lo vio claramente. Esta vez, inequívoco, sin gestionar, la cualidad particular de un hombre recibiendo noticias que había deseado pero no había creído que obtendría. Dijo, eso no es una declaración de nada. Ella sintió que casi sonreía. No, dijo. No lo es. Él dijo, bien. Ella dijo, bien. Se quedaron en los escalones del juzgado en Abilene un martes de otoño con la amenaza legal resuelta y lo peor del juego de ajedrez aparentemente terminado y la cosa entre ellos era presente y real y aún no, completamente nombrada, y ninguno de los dos la llevó más allá de donde estaba porque ambos eran, ella estaba aprendiendo, personas que entendían que algunas cosas valían el tiempo que tomaba construirlas adecuadamente. Personas que habían aprendido de la pérdida, del silencio, del costo específico de los muros, que las estructuras que perduran son las que tienen cimientos cuidadosos. No estaba lista para llamarlo amor. Pero ya no lo llamaba de otra manera tampoco. Y en el camino a casa, cuando el camino era largo y el cielo era ese particular oro tejano del atardecer que hace que todo parezca que ha estado allí para siempre y siempre lo estará, se durmió contra el asiento del carro y despertó para encontrar que en algún momento su cabeza había descansado sobre su hombro y él no se había movido. Ella tampoco se movió.
Miró el camino y sintió el calor de él a su lado, y dejó que la temporada cambiara a su alrededor, sin prisas, inevitable. Como todas las cosas reales eventualmente se convierten en sí mismas, no en un solo momento dramático, sino en la acumulación de pequeños momentos elegidos. Cada uno añadiendo su peso al siguiente hasta que el conjunto era algo que ninguno de los dos podría haber construido solo. Dejó de cerrar su puerta con llave en algún momento de la tercera semana de octubre. No como una declaración, no como una invitación. Simplemente lo olvidó. Una noche estaba cansada de un largo día trabajando en las cuentas de la sección oeste y se durmió con un libro aún abierto sobre su pecho y despertó a la mañana siguiente para encontrar la puerta sin llave y nada cambiado. Ningún límite cruzado, la casa tan silenciosa y respetuosa como siempre había sido. Y no la cerró con llave la noche siguiente ni la siguiente. La llave de hierro descansaba en su tocador. A veces la miraba. Pensaba en el primer día, en la forma cuidadosa en que él la había puesto en su mano, el mensaje específico que llevaba, que se le permitía encerrarse lejos de él, y él honraría eso por completo. Pensó en lo que había significado para ella entonces, el alivio, la sospecha. Pensó en lo que significaba ahora que había decidido dejarla. Significaba algo. Lo sabía. No estaba lista para decirlo en voz alta todavía, pero lo sabía como se saben las cosas que se han asentado demasiado profundas para discutir. Octubre se movió a través del rancho como un cambio de lenguaje. El trabajo cambió, diferentes ritmos, diferentes demandas. Amelia había aprendido los ritmos del verano lo suficientemente bien como para que los del otoño se sintieran como una progresión natural en lugar de una nueva lección, y se movió a través del horario cambiado con la facilidad de alguien que realmente había hecho de un lugar su hogar. Sabía qué peones podía confiar para qué trabajos. Sabía que la sección sur necesitaba revisión después de una lluvia fuerte. Sabía los silencios de Rouen por tipo, ahora, los pensativos, los cansados, los que significaban que estaba trabajando en algo difícil y saldría a la superficie cuando estuviera listo. Había dejado de sorprenderse por cuánto sabía. Dewey notó primero, porque Dewey notaba todo y tenía los instintos sociales de alguien criado en una familia numerosa y, por lo tanto, era constitucionalmente incapaz de dejar pasar las cosas sin reconocerlas. Le dijo una mañana con la franqueza de alguien que había decidido que ella no lo mordería. «Pareces diferente de cuando llegaste». Ella lo miró. ¿Diferente cómo? «Menos como si calcularas la salida», dijo él. Luego inmediatamente pareció lamentar la precisión. Ella consideró ofenderse. Luego dijo: «Eso es exacto». Y lo dejó libre, y él le sonrió con el alivio particular de un joven que había dicho la verdad y había salido ileso. Pensó en eso al regresar a la casa. Menos como si calculara la salida. Probó el sentimiento con cuidado, como se prueba un suelo que soporta peso antes de comprometer el paso completo. Sostenía. No estaba calculando la salida. No estaba pensando en el final de la temporada como un plazo. Estaba pensando en el trabajo de la cerca que necesitaba hacerse antes de la primera helada fuerte y en las cuentas que quería reestructurar antes de fin de año y en la conversación que necesitaba tener con Rouen sobre el acuerdo de agua de Calewa, sobre el cual tenía ideas que sospechaba que él no había considerado todavía. Estaba pensando como una persona que vivía aquí. El reconocimiento llegó sin ceremonia. No fue un momento dramático. Simplemente era verdad. Y dejó que fuera verdad y volvió a la casa para empezar con el almuerzo que estaría listo cuando él entrara. El segundo giro vino de una dirección que no había vigilado. Su padre llegó al rancho Hayes un jueves por la mañana sin aviso, lo cual era en sí mismo una señal. Su padre era un hombre que se anunciaba, que hacía citas, que nunca llegaba a ningún lado sin la formalidad protectora de un anuncio previo. Su presencia en la puerta, sombrero en mano en una cruda mañana de octubre, significaba que algo había sucedido. Ella estaba en el porche cuando lo vio. Se quedó muy quieta un momento, leyendo su postura, su rostro, la forma en que se sostenía a sí mismo, más pequeño de lo que recordaba, más viejo. La disminución específica de un hombre que había hecho algo que no podía deshacer y llevaba el conocimiento de ello en su cuerpo. Caminó hacia él.
Se detuvo a 6 pies de distancia. Él dijo, Amelia. Ella dijo, papá. Un silencio. Él miró el rancho, la casa, el patio, las rosas que aún conservaban sus últimas hojas contra el frío que se avecinaba, con la expresión de un hombre haciendo un balance de sus propias acciones y no encontrando los números a su favor. Dijo, quería ver por mí mismo. Ver. Que estuvieras bien. La miró. Me han dicho que lo estás, por ahí es cuando le escribí, por tus cartas a tu tía Clara, que me lo mencionó. Pero quería ver. Amelia lo estudió. ¿Le escribiste a Rowen? Sí. ¿Sobre qué? Él guardó silencio un momento. Le pregunté directamente. Le pregunté cuál era tu situación, si estabas, miró su sombrero. Le pregunté si eras feliz. Hizo una pausa. Me respondió con 3 líneas. Dijo que esa no era su información para dar. Dijo que si quería saber cómo estabas, debía preguntarte a ti. Y dijo que si venía a preguntarte, debía venir preparado para escuchar en lugar de para explicarme. Ella lo miró fijamente. Él dijo, tenía razón. Ella se giró y miró la casa. A través de la ventana frontal, podía ver el borde del escritorio de Rowen, la pila de libros de cuentas que había reorganizado la semana pasada. Pensó en 3 líneas en una carta, medidas y precisas y exactamente correctas. Se giró hacia su padre. Dijo, entra. Hizo café. Se sentó frente a su padre en la mesa de la cocina, donde se había sentado frente a Rowen tantas veces. Y miró a Gerald Dawson y se dejó sentir el peso completo y complicado de lo que sentía, que no era simple y no era limpio y no era algo que pudiera haber explicado rápidamente. Sentía ira todavía, debajo de todo, real y legítima. Sentía dolor por la versión de su vida que había sido redirigida sin su consentimiento. Sentía el amor cansado de una hija por un padre imperfecto, que no requiere que el padre lo haya merecido. Y sentía por primera vez algo cercano a la comprensión. No perdón, eso era un proceso diferente, más largo, con su propio tiempo. Pero comprensión. La forma en que entiendes una cosa cuando tienes suficiente distancia para ver su forma. Dijo, dime lo que viniste a decir, como es debido. Lo dijo como es debido. Tomó 15 minutos y no se perdonó, lo que sospechaba que le costó más que cualquier otra cosa que hubiera hecho en los últimos años. Nombró los fracasos específicos, el dinero prestado, la tercera visita a Rowen, la decisión tomada sin su consentimiento, decirse a sí mismo que era un buen arreglo como una forma de no examinar qué significaba un buen arreglo para quién. Cuando terminó, ella guardó silencio un rato. Luego dijo: estaba furiosa contigo. Lo sé. Vine aquí planeando resistir hasta el final e irme. No tenía intención de quedarme. Lo sé. Miró su taza de café. Él no es lo que la gente dice que es, dijo su padre muy en voz baja. Lo sé ahora también. Ella levantó la vista. ¿Cómo? Por cómo respondió a mi carta, dijo Gerald simplemente. Un hombre que es lo que la gente dice que es no responde a una carta difícil diciéndole a la otra persona que vaya a escuchar a su esposa. Amelia sintió que algo se movía en su rostro que no intentó controlar. Tomó su taza de café y la sostuvo con ambas manos y dijo: no me voy, papá. Él la miró. No al final de la temporada. No en primavera. Ya no estoy calculando la salida. Sostuvo su mirada. Quiero que entiendas que esto no es porque haya perdonado el arreglo o haya decidido que fue aceptable. No lo fue. Estuvo mal y lo sabes, y necesito que sigas sabiéndolo. Hizo una pausa. Pero este rancho es mi hogar ahora. Rowen Hayes es alguien a quien he elegido por mi propia voluntad, con mis propios ojos abiertos. Y necesito que entiendas la diferencia entre esas dos cosas. Gerald Dawson miró a su hija por un largo momento. Tenía el rostro de un hombre recibiendo algo que sabía que no había ganado, recibiéndolo de todos modos y entendiendo que la distancia entre esos dos hechos era lo más importante en la habitación. Dijo: entiendo la diferencia. Ella asintió. Bien. Se quedó a almorzar.
Él y Rowan fueron cuidadosos el uno con el otro, no fríos, pero medidos, dos hombres que tenían una cuenta complicada entre ellos y estaban decidiendo juntos, en silencio, cómo comenzar a saldarla. Al final de la comida, la conversación se había movido a la línea de la cerca sur y luego a la cuestión del agua de Calegua, y su padre tenía una opinión al respecto que era realmente útil, y ella vio a Rowan escucharla con la atención genuina que daba a las cosas que merecían atención. Cuando su padre se fue por la tarde, la abrazó. Ella lo permitió. Se quedó en el porche y miró el carro hasta que desapareció de la vista. Y luego se quedó allí un poco más, sintiendo el alivio particular de una cosa que había sido pesada siendo depositada suavemente en un lugar donde podía ser mirada en lugar de cargada. Rowan vino a pararse a su lado. Ella dijo, 3 líneas. Él dijo, era todo lo que necesitaba decir. Ella lo miró. Le dijiste que viniera a escuchar. Necesitaba oírte a ti, no a mí. Ella volvió a mirar el camino vacío. Dijo, le dije que no me voy. El silencio que siguió no era el silencio antiguo, no el silencio cuidadoso y gestionado de dos extraños manteniendo distancia. Era el silencio de un hombre recibiendo algo que había deseado pero no había pedido, tomándose un momento para sostenerlo adecuadamente antes de responder. Él dijo, me alegro. 2 palabras, completamente suficientes. Completamente reales. Ella dijo, lo sé. El último movimiento duro vino de Cal-Bell, y vino de noche, y era el tipo de movimiento que hace un hombre desesperado cuando se le han acabado las opciones legales y ha decidido que la ley era solo una herramienta entre varias. Despertó con olor a humo. No en la casa, fuera, y no el humo suave de un fuego controlado, el olor específicamente incorrecto de algo quemándose que no debería. Estaba de pie antes de estar completamente consciente, cruzando el pasillo, llamando a la puerta de Rowan con 3 golpes secos porque no había tiempo para el protocolo cuidadoso de las noches normales. Él abrió en 4 segundos, ya lo suficientemente vestido, y ella dijo: humo. Granero Sur. Él pasó a su lado y bajó las escaleras antes de que ella terminara la frase. Ella fue por la cuerda de la campana en el patio que llamaba a los peones del galpón. La tiró fuerte y largo y oyó movimiento en respuesta. Y luego fue hacia el granero sur ella misma, porque el ternero estaba allí, el que había cuidado en la tierra hace semanas, el cuya vida había luchado con sus propias manos, y no iba a dejar que un animal por el que había luchado se quemara. El fuego estaba en la esquina trasera del granero, prendido deliberadamente. Podía ver eso en los primeros 10 segundos, el patrón específico, no un accidente, el trabajo de alguien. El ternero estaba en pánico, la madre con él. Amelia entró y puso a la madre en movimiento. Y el ternero la siguió, como ella sabía que lo haría. Y lo sacó al patio mientras los peones llegaban corriendo. Y Rowan los organizó con la autoridad rápida y decisiva de un hombre que no entra en pánico, porque el pánico es un lujo, y había aprendido temprano que no podía permitírselo. Lo apagaron. No sin costo. La esquina trasera del granero estaba gravemente dañada. Una sección del techo perdida. 2 temporadas de forraje almacenado perdidas, pero la estructura resistió. Los animales estaban a salvo. Cuando terminó, y la última vigilancia de brasa se entregó a 2 de los peones, Amelia se sentó en la barandilla de la cerca con hollín en la cara y el corazón latiendo aún más rápido de lo que debería, y Rowan vino a pararse frente a ella y la miró con esa preocupación abierta y completa. Había dejado de intentar desviarla. Entraste, dijo él. El ternero. Sé por qué entraste, dijo él. No estoy enojado. La miró con el rostro sin reservas que había aprendido a confiar más que cualquier expresión cuidadosamente compuesta que hubiera visto en nadie. Yo solo, cuando no pude verte durante esos 30 segundos, se detuvo. Ella lo miró. Ella dijo: dilo. Él la miró por un largo momento. Estaba aterrorizado, dijo. No de perder el granero. De perderte a ti. Ella sostuvo su mirada. La noche era fría y olía a humo, y las estrellas eran indiferentes y enormes sobre ellos, y sintió que la última distancia interior se cerraba, no con un gesto dramático,
No con el tipo de declaración que envuelve las cosas demasiado ordenadamente, sino con la certeza simple y asentada de dos personas que finalmente se habían quedado sin razones para mantenerse separadas. Ella dijo, no vas a perderme. Él dijo, Amelia. Ella dijo, lo digo en serio. No como un consuelo. Lo digo como un hecho. Sostuvo sus ojos. Estoy aquí por mi propia voluntad, con mis propios ojos abiertos, porque quiero estar aquí. Y no soy fácil y no soy simple y tengo mal genio y opiniones sobre tu rotación de pastoreo con las que no siempre estás de acuerdo, y voy a mantener todas esas cosas. Pero soy tuya, Rowan, si quieres eso. Él la miró por un largo momento quieto. Luego dijo, he querido eso desde la segunda semana, cuando arreglaste las cuentas sin que te lo pidieran y me dijiste que no leyera más de lo que había. Ella sintió que reía, una risa real, repentina y genuina, del tipo que no esperaba de sí misma en esta vida o quizás en ninguna otra. Dijo, te dije que no leyeras más de lo que había porque no estaba lista para admitir lo que significaba. Lo sé, dijo él. Esperé. Eres muy bueno esperando. He tenido práctica, dijo él, y había dolor en ello y también el final del dolor, el tono específico de algo largamente sostenido siendo liberado en algo mejor. Ella extendió la mano y tomó la suya. Él miró sus manos y luego su rostro, y ella pensó que veía finalmente y completamente al hombre debajo de cada rumor y cada silencio y cada 4 años de aislamiento cuidadoso. Un hombre que había amado profundamente y había perdido y no había dejado de ser capaz de amar, solo había dejado de creer que estaba disponible para él. Ella tenía la intención de corregir esa creencia a fondo. 3 días después del incendio, el sheriff Brannan llegó al rancho Hayes con 2 diputados y una orden de arresto para un hombre llamado Cord Sims, que había sido contratado por Lloyd Caldwell para prender el fuego y que había cometido el error fundamental de ser visto por Dewey en su camino de entrada y en su camino de salida. Dewey no había dicho nada en el momento porque no quería equivocarse, pero Dewey tenía una memoria muy precisa y había hecho un dibujo extremadamente detallado para el sheriff a la mañana siguiente. Caldwell fue llevado para interrogatorio 2 días después. Garrett envió un mensaje al final de la semana. Caldwell estaba cooperando con las autoridades de una manera que sugería que su equipo legal había evaluado la situación y le había aconsejado que la cooperación era la mejor estrategia restante. Varios funcionarios del condado estaban bajo revisión. El juez en Abilene se había recusado de cualquier asunto adicional que tocara los intereses de Caldwell. Había terminado. No con un estallido, no con una confrontación dramática, con papeleo y declaraciones y el lento mecanismo de trituración de la ley moviéndose finalmente en la dirección correcta. Rowan leyó la carta de Garrett en la mesa del desayuno y la dejó y miró a Amelia a través del café y dijo simplemente: «Está hecho». Ella dijo: «Bien». Él dijo: «La tierra está libre. La granja de tu padre, el rancho, todo. Libre y permanente». Ella dijo: «Lo sé». Sirvió su café. Volvió a sentarse. Lo miró. ¿Cómo se siente? Él lo pensó seriamente, como pensaba todo. Dijo, como si pudiera respirar en una dirección en la que no he podido respirar durante 3 años. Ella dijo: «Bien. Respira en esa dirección todo lo que quieras». Él la miró con la expresión que ella había llegado a amar. Y usaba esa palabra ahora para sí misma, sin calificativos ni armadura protectora. La expresión que no era exactamente una sonrisa, pero era más cálida que cualquier sonrisa que hubiera visto en otra persona. El invierno llegó al rancho Hayes a la manera de todos los inviernos, sin preguntar, sin anunciarse, simplemente llegando y haciéndose a sí mismo en casa. Y Amelia Dawson, Amelia Hayes, aunque había llegado a ese nombre por su propio movimiento interno y no por compulsión legal, se hizo a sí misma en casa junto a él. Escribía a su padre regularmente. Las cartas eran honestas y no simples, que era como sabía que eran del tipo correcto. Escribía a su tía Clara con más calidez de la que había logrado en años. Seguía manteniendo sus propios registros, que Rowan había dejado de fingir que eran innecesarios, y ocasionalmente los consultaba directamente con la expresión específica de un hombre cuya esposa había tenido razón sobre algo que él debería haber pensado primero.
Le gustaban especialmente esos momentos. Dewey había empezado a llamar la señora H, lo cual no había autorizado, pero había decidido permitir porque el afecto en ello era genuino, y había dejado de exigir que el mundo operara dentro de sus especificaciones originales. El ternero creció. Lo revisaba la mayoría de las mañanas. Rowan sabía que ella hacía esto y no decía nada, que era como expresaba las cosas que lo conmovían, sin reducirlas con palabras. Una tarde de diciembre, con el frío asentado duramente afuera y el fuego encendido en la sala, y la casa llena del calor particular de dos personas que se han conocido a fondo y se han elegido deliberadamente, ella levantó la vista de su lectura y dijo: «Te odiaba cuando llegué aquí». Él levantó la vista de su libro de cuentas. «Lo sé», dijo. Ella sostuvo sus ojos. «Eras tan callado. Pensé que el silencio significaba crueldad, porque los hombres crueles que había conocido eran silenciosos de esa manera. Estaba segura de que era solo una forma diferente de cada cosa difícil que ya había sobrevivido». Él escuchó. Ella dijo: «Pero me salvaste sin intentar nunca poseerme». ¿Entiendes lo raro que es eso? ¿Entiendes que la mayoría de las personas que dicen que te están salvando para algo, para una obligación, para una deuda, para una forma que ya han decidido que debes tomar? Sacudió la cabeza lentamente. Me salvaste en la libertad. Eso es lo que no esperaba. Eso es lo que no pude construir un muro contra para siempre. Rowan Hayes dejó su libro de cuentas. Miró a esta mujer al otro lado de la habitación iluminada por el fuego. Esta mujer que había llegado a su casa con una bolsa y un muro construido tan alto y tan cuidadosamente que había necesitado una tormenta y un incendio y un juzgado y 4 meses de vida cotidiana ordinaria para encontrar la puerta. Esta mujer que arreglaba cuentas que no eran suyas y cuidaba animales heridos y discutía sobre rotaciones de pastoreo y se dormía en su hombro en un largo camino a casa y hacía que todo el rancho Hayes se sintiera por primera vez en 4 años como algo más que un lugar donde esperaba que su vida comenzara de nuevo. Dijo: no sabía cómo hacer un hogar para alguien más después de que Ellen muriera. Pensé que había olvidado cómo. Pensé que tal vez nunca lo había sabido realmente. Hizo una pausa. Luego llegaste tú y empezaste a hacerlo tú misma. Y yo solo intenté no interponerme en el camino. Ella sintió que sus ojos se calentaban. No apartó la mirada. Dijo: hiciste más que eso. Él dijo: algunos días. Ella dijo: la mayoría de los días. Él dijo: te amo, Amelia. Ella había sabido que vendría. Lo había sentido en la habitación durante semanas. Lo había sentido en sí misma, de la misma manera, como el clima que se construye en una dirección que puedes leer si sabes cómo. Había estado preparada para ello. Había pensado que sabía lo que sentiría cuando llegara. No había anticipado el completo y enorme alivio de ello. La sensación específica de una cosa que había sido verdad durante mucho tiempo, finalmente siendo dicha en voz alta, finalmente permitida a existir en el aire entre dos personas en lugar de solo en el cuidadoso interior de una. Ella dijo: yo también te amo. Y luego, porque era ella misma y siempre lo sería, añadió: luché contra ello durante mucho tiempo. Él dijo: lo sé. Ella dijo: no te preocupaste. Él casi sonrió. Fui paciente. Ella rió. Se levantó y cruzó la habitación y se sentó junto a él, y él puso su brazo alrededor de ella, y ella se inclinó en ese brazo como se había inclinado contra su hombro en el camino de Abilene. No porque tuviera que hacerlo, no porque no hubiera otro lugar donde estar, sino porque quería. Porque este era el lugar donde elegía estar. Porque después de todo, el contrato forzado, y la llave de hierro, y el muro, y la tormenta, y el fuego, y el juzgado, y la carta en el libro de cuentas, y 4 meses de días ordinarios y extraordinarios, esto era a lo que la libertad la había llevado. No a la cautividad, no a la concesión, no a la supervivencia. Hogar. Había llegado al rancho Hayes con una bolsa y la intención de irse, y se había quedado porque había encontrado algo que no había empacado y no había planeado, y no podría haber construido sola.
Algo que no le pedía nada excepto que fuera exactamente quien era, y que eligiera cada día con sus propios ojos abiertos. Bajo el amplio cielo tejano, en el calor de una casa que había aprendido a albergar a 2 personas, y se había vuelto mejor por ello, Amelia Hess entendió por fin que el amor, el verdadero, no llega como una transacción, o un rescate, o un contrato firmado con mano temblorosa. Llega como una elección hecha libremente cada día. Y esa era la única clase que valía la pena conservar.